clara, y cuando ven imágenes como estas que les estoy presentando, dicen trucado. O sea, nunca estamos de acuerdo, ¿no? A esto deberemos sumar la gran cantidad de testimonios que para ahora se ha podido recuperar de los astronautas tanto americanos como soviéticos, así como de pilotos comerciales de todo el mundo que se han involucrado involuntariamente en estas experiencias de avistamiento, lo que también incluye el clero. Experiencias que, agregadas a nuestro compromiso de investigación con este tema, han permitido que para hoy existan menos secretos y más esperanzas de acercarnos a esta gran realidad. Una realidad que oportunamente y provistos de una correcta información nos permitirán ser personas más conscientes. Y recuerde que mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Desde 1983 hasta el 2005, es decir, 22 años, le estuvimos enviando cartas al Ministerio de la Defensa diciéndole que este tema algún día tendría que pasar de lo especulativo a lo oficial, que no puede ser que tantas personas los ven y no hay un pronunciamiento de la Fuerza Aérea. En el año 2005 fue aceptada por fin mi solicitud y se creó una comisión. Esto es un resumen muy pequeño de cómo se creó esta comisión. Durante muchos años, los llamados avistamientos de objetos voladores no identificados se han presentado en su mayoría a personas civiles, que los registraron con cámaras caseras. Sin embargo, algunas de estas experiencias también han sido vividas por miembros de las Fuerzas Armadas en diferentes países, como muestra este video capturado por pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Porque no sabemos qué está haciendo, somos los objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros. Por eso lo compramos a ver qué distancia. En mayo de 2005, estos pilotos fueron seguidos por 11 objetos que calificaron como no identificados durante 20 minutos en un patrullaje de rutina. Las Fuerzas Armadas en muchos países han mantenido este tipo de casos en secreto por ser considerados sensibles para la seguridad nacional. Pero a estas cada vez más frecuentes experiencias se unieron testimonios como el del astronauta Edwin Aldrin, quien junto a Neil Armstrong y Michael Collins pisaron la Luna con el Apolo 11. Aldrin confirmó haber tenido experiencias inexplicables durante esa misión al espacio. We got something moving alongside of us and we don't know what it is. You know, can you tell us what it is? We weren't about to do that because we know that those transmissions would be heard by all sorts of people, and who knows what somebody would have demanded that we turn back because of aliens or whatever the reason is. Toda esta evidencia ha provocado que ya sean 13 los países en el mundo que han decidido oficializar el estudio del fenómeno OVNI. El Ecuador está en camino de convertirse en el número 14. En mayo de este año, el presidente Rafael Correa autorizó a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas a revelar cualquier información referente a este fenómeno. A lo largo de 28 años, 1.730 videos y más de 600 fotografías han sido recolectadas en el Ecuador. De entre esta evidencia, el ufólogo Jaime Rodríguez ha logrado obtener testimonios poco conocidos de miembros de las Fuerzas Armadas. Desde mayo de 2005 existe CEIFO, Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI. Esta comisión, creada a través del Ministerio de Defensa, está conformada por 6 civiles y 6 militares, en su mayoría miembros de la Fuerza Aérea. CEIFO inició sus trabajos analizando 400 supuestos casos OVNI, entre ellos reveladoras entrevistas como estas. Detectamos en el radar
un movimiento de un objeto que no podíamos precisar de qué se trataba, en vista de que era un movimiento no definido. No era un objeto como un objeto sólido, sino más bien era un objeto como transparente. Entonces yo estaba viendo la luna, pero qué sorpresa que vi, justo en el puesto grande, vi una cosa brillante igual como una luna. Dije, hombre, no, es algo extraño. Cogí un fusil y apunté, disparé, y a lo que apunté y disparé, alzó como el vuelo y desapareció. Pero para Rodríguez, la falta de interés y dinero hicieron que Seifo estuviera a punto de desaparecer. Que yo de mi bolsillo financié esta comisión, he financiado 1 año, 8 meses. Yo he pagado los viajes de los militares, la alimentación, hotel, viáticos de mis compañeros de Seifo, todo lo he pagado yo. Hasta que llegó un momento, porque yo no quería separar el trabajo. Han pasado más de 2 años después de la creación de Seifo y 4 meses desde la decisión presidencial que autoriza revelar información clasificada sobre el fenómeno OVNI. Según el ufólogo Rodríguez, las Fuerzas Armadas han tenido en su poder documentos acerca del fenómeno OVNI. Rodríguez nos presentó este video grabado en el año 95, en el que muestra un supuesto documento perteneciente al Departamento de Inteligencia del Ejército, calificado como secreto y bajo el nombre de Orden de Operaciones OVNI. Pero según Rodríguez, se desconoce el paradero de este expediente y si es el único de su tipo. De las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, solo la FAE ha comunicado no tener documento alguno relacionado al fenómeno OVNI. Por otra parte, el segundo mandatario asegura haber tenido una extraña experiencia que podría estar relacionada con este fenómeno. Estábamos pescando en la laguna Pisayamo, cuando en eso vi algo así como una bola de cristal, pero de un material muy flexible que se desplazaba por encima de la laguna. El objetivo de Seifo es seguir recolectando información, especialmente en las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Se sigue esperando que el ejército ecuatoriano dé luz verde para estas investigaciones. Con el apoyo gubernamental, Seifo pretende que los ecuatorianos conozcamos toda la información existente sobre el fenómeno OVNI, que para muchos aún continúa siendo inexplicable. Los organismos. Luego de que pasó esta historia que luego les voy a comentar, ya Chile y Uruguay declaran oficialmente el tema del fenómeno OVNI y este rato ya el tema está aceptado oficialmente, como ustedes van a ver aquí, y este rato ya están entrando en la parte analítica, es decir, hablar de los seres extraterrestres como ya lo está haciendo México, que acaba de poner en el Ministerio de Educación, en los libros que habla de la cultura maya, acaban de poner la palabra extraterrestre, conexando con la historia de los mayas. Escuchen lo que sucedió. Oficiales que Chile y Uruguay estudian el fenómeno OVNI firmaron un inédito acuerdo de cooperación que debería compartir imágenes y datos de investigaciones de casos tan extraños que han ocurrido hace algunos meses cerca de Punta Arenas. Un hecho inédito a nivel mundial, pero a la luz de la evidencia que comienza a acumularse en las oficinas del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, resulta del todo explicable. La Fuerza Aérea Uruguaya, a través de su comité CRIDOFNI y la Dirección de Aeronáutica Civil de Chile, a través del CFA, firmaron un acuerdo para el traspaso de información e imágenes relativas a la investigación de los ovnis en sus respectivos espacios aéreos. Los uruguayos hace 30 años que formaron un organismo multidisciplinario para estudiar el fenómeno. Han investigado casos sorprendentes, reportes de aterrizajes de naves, mutilación de ganado y persecuciones aéreas sobre los cielos charrúas. Hemos comprobado que algunos objetos que manifiestan un movimiento inteligente, inclusive ante la intento de interceptación por parte de aeronaves uruguayas, hemos determinado también que el fenómeno, o de hecho, digamos, su mayoría fenómeno lumínico, no conocemos el origen de este fenómeno, por eso tenemos que sonatarlo, pero el fenómeno existe como fenómeno científico. Hoy en el mundo militar ya no discute la existencia o no de este fenómeno, lo aceptan como real e intentan desentrañar su origen. Coinciden en que la
La luz extraterrestre aún no lo pueden comprobar. Sus últimos años. A ver, si hay algún señor de mantenimiento aquí, parece que tenemos un problema. Hola. Sí, ese es entonces. Hola. Ya, terminamos de ver eso de esto. Hola. Ya muy amable, gracias. Han sido ricos en casuística en Chile. Decenas de reportes son investigados por el CEPA. Un caso sorprendente ocurrió entre Porvenir y Punta Arenas el año pasado. 2 pilotos y una torre de control fueron testigos de la aparición de una extrañísima nube. De un momento a otro comenzó a realizar trayectorias imposibles en el cielo. Aquí hay que subir. Hubo percepción visual del objeto desde el aire y desde tierra. Pero lo que es más importante, los radares también captaron la presencia de algo inexplicado, escondido o camuflado en esa nube. Este es el registro de la conversación telefónica de uno de los pilotos con la torre de control de Punta Arenas apenas aterriza en el aeropuerto. Yo delante, cuando teníamos ahí, reporté un tráfico de sector de Latino, ¿sí, correcto? Mira, ahora de vuelta también viví algo, me comuniqué con el Twin. Ellos no habían nada, pero tenían algo en el bar. Así que pusieron, pero como te digo, no es un tráfico, yo sé que no es un helicóptero, ni un avión, no es nada. De hecho, por venir, le pedí a la chica de la torre de control que fijara los binoculares hacia este sector y me dice ella que lo vio y se rompió. Cuando era el fenómeno, también una grasa primaria, que se detecta solamente una grasa primaria de probablemente sin indicación de actitud ni velocidad específica. Lo dice también en la trayectoria del DAP. Yo de hecho en la mañana, cuando estaba por venir, porque tuve que quedar allá por un problema con mi técnico, estaba hablando como si no era fuera de la torre de control. Por venir, y vi algo como una nube que me pareció súper extraña y chucha que aumentó el viento. Pero resulta que empecé a ver las nubes y están paradas y de repente veo que esta cuestión se chanta y sale cantando para el otro lado porque le dije a la chica de la torre y yo me dijo, escucha, yo no lo vi ahora, pero he visto cuestiones estos días la chica de por venir que algo en la noche, unas luces, entonces me parece súper extraño. 4 reportes similares a este estudia el CEPA por estos días. Para ellos, casos sólidos, dada la calificación de los testigos y los parámetros científicos de medición. Él lo vio desde tierra y vio que algo estaba camuflado entre esa nube, lo mismo que una controladora de tránsito aéreo. Y el radar de otro avión que venía de Puerto Williams también lo captó. O sea, ya no estamos hablando de cosas subjetivas, sino que estamos hablando de un instrumento que manda una señal y que si no es metálico, digamos, no rebota, sigue la señal, ¿no es cierto? Esta señal rebotó y volvió. Es el apasionante estudio de lo desconocido, un tema que desafía la razón, pero que comienza a ser aceptado más allá de la reticencia. Como les dije, pasamos 22 años diciéndoles a los militares, señores, este tema algún día tiene que pasar de lo especulativo a lo oficial. No puede ser que nosotros pagamos impuestos, existe la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea cuando pasan, como pasó un día 51 ovnis sobre Quito, nadie dice nada, alguien tiene que pronunciarse. Así las cosas, en el año 2005 me llamó el ministro de la Defensa y me dijo, bueno, señor Rodríguez, su solicitud ha sido aprobada, véngase aquí, vamos a crear esta comisión. Fui, creamos la comisión, pero esa comisión no se movía y yo veía que no se movía. ¿Por qué? Porque ponían el pretexto del presupuesto, de que el presupuesto que le habían puesto a la comisión todavía no lo asignaban, que iba a durar un año. No, eso tiene que caminar.
Entonces empezamos de nuestro bolsillo a hacer vaca, como se dice, y les pagábamos hasta los whiskies que se iban a pegar los militares en Guayaquil, todos los pagábamos. Entonces, esa comisión, yo les dije, vengan acá muchachos, porque los militares que nos pusieron eran de la famosa inteligencia militar, dos términos entre sí contradictorios, y nos pusieron a esta gente ahí. Y yo sabía que estaban saboteando. ¿Por qué? Porque la CIA siempre ha estado debajo aquí, siempre, hasta ahora, toda la vida la CIA, la Central de Inteligencia Americana, ha estado financiando los proyectos estos sensibles de los militares, financiando. Y bueno, eso ya luego lo supo el presidente Correa, le entregamos los documentos y todo. Este ha sido uno de los problemas con los que hemos tenido que batallar. Entonces les dije, a ver muchachos, vamos a hacer una cosa. No vamos a ver casos, muy amable, muchas gracias caballero. No vamos a ver casos que tengan que ver con gente civil. Vamos a involucrarles a los militares. Entonces empezamos a investigar 44 casos que involucraban a los civiles, porque ya yo percibía que después si poníamos, por ejemplo, un video de la señora Catalina Salazar, luego iban a decir, no, pero el perfil psicológico de la señora Salazar y bla, 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 o sea, y que la handicap y que cualquier cosa, es decir, cualquier cosa se iban a inventar después y poco a poco nos iban a ir dejando sin piso. Ya sabía yo, me imaginaba cómo iba a ser la estrategia. Entonces, ¿qué es lo que decidimos hacer? Decidimos involucrar casos, pilotos de la Fuerza Aérea que luego dieron su testimonio, militares, comandantes de la Armada, como es el caso del actual comandante general de la Armada, Luis Jaramillo Arias, que tuvo un encuentro. Él estuvo 17 años a cargo de los submarinos y él tuvo un encuentro con un ovni frente a las costas de Cruzita, fondeado 120 metros bajo el nivel del mar, en el submarino, y se le puso el ovni al frente, un ovni de 30 metros de diámetro que incluso hasta le graficaron en el sonar, en la cinta del sonar. Les estoy hablando del actual comandante general de la Armada, ¿no? Entonces, estas cosas han sucedido y han venido sucediendo, pero los militares lo han ocultado. Llegó un momento que se pusieron tan tensas las cosas que la ministra de Defensa me dice, yo necesitaba un documento de un caso extraordinario que lo desclasificamos después, que se llama la diplomacia extraterrestre. Los que están enterados es acerca de cuando un ser extraterrestre visita la embajada de Ecuador en Lima y conversa con estos diplomáticos durante 6 meses y todo el asunto. Entonces yo sabía cuál era el documento, tenía la referencia y todo, y pedí que se habilite ese documento. Entonces la ministra de Defensa me da esa carta y yo voy donde el coronel Vázquez, que era el encargado, que tenía archivado ese documento, para que me lo entregue. Quería publicarlo, quería poner en ese libro que anda por ahí que yo escribí, y me dicen, el coronel Vázquez, no, dice, ese documento a mí no me sirve, a mí tráigame un documento del general Peña. Entonces en ese rato yo me di cuenta y empecé a atar cabos con lo que ya me había sucedido, más eso, de que los militares son un gobierno paralelo. Digan lo que diga el aparataje burocrático, los militares son otro gobierno dentro del mismo gobierno, y ellos se mandan por sus propias leyes. En esa época logré hacer una buena amistad con Lenín Moreno. Fui donde Lenín Moreno y le dije, Lenín, está pasando esto, y Lenín se rió, no pudo hacer absolutamente nada. Queda demostrado entonces que los militares se mandan. Ahora, ¿cuál es el problema de los militares? El problema de los militares es que ellos tienen un cliché. Ese cliché se llama seguridad nacional, y bajo ese cliché ellos pueden ocultar la información que sea con el tema de seguridad nacional. Es lo mismo que hace el señor Obama, que da el mal ejemplo. Para meterse en cualquier país usa la palabra terrorismo y ya está, adentro. Ya dice terrorista y sonamos. Entonces, este es el punto. Ellos, los militares. Ahora, el doble problema del militar, ¿cuál es? Que el militar tiene una sola ilusión en su vida, y esa ilusión es el ascenso. Ellos viven pensando en el ascenso, ¿verdad? Entonces, vienen esta gente y le dicen, mira, te vamos a enviar a West Point a que hagas tu curso de ascenso, todo pagado. Si quieres, lleva a tu familia, no te preocupes, ¿verdad? Ya. Les dan préstamos no reembolsables a la institución a través del BID, del BIR, la CAF y todo eso, ¿eh?
Por eso les han visto que hasta tienen automercados, venden de todo. O sea, este es el tema. ¿A cambio de qué? A cambio de esta lista. Ese listado nosotros lo encontramos en Canadá porque por esas coincidencias de la vida fuimos a parar en una reunión de una organización que se llama Psicofagocitae, y en esa reunión estaba el listado de todas las prebendas a cambio de... Me confundieron con un militar, yo estaba con el pelo bien corto, pero yo iba por Seijo, pero iba con estos militares, y en esa reunión me pasaron a mí también la hoja y yo me la guardé y salí corriendo porque ya sabía lo que me iban a hacer. Y luego fui, le saqué copia y le llevé al presidente y le dije, mire presidente, esta es la realidad. Justamente coincidió que en ese tiempo hubo el bombazo allá en la frontera con Colombia, ¿no? Orquestado por la CIA, manejado por ellos, en contubernio con los militares, etcétera, y ahí es que el presidente Correa vociferó contra la CIA. Bueno, ustedes ya deben saber el resto de la historia. Entonces, dentro de esa lista eran como 13 ítems que tenían que cumplir los militares. Y uno de esos decía claramente: debe clasificarse como sensible toda aquella información referente a fenómenos aéreos anómalos, léase UFOs, ovnis. ¿Okay? Entonces, ha quedado demostrado ya hasta la saciedad que el problema es que los militares han coaccionado todo este asunto de la información ovni. Este es el grave problema en el que estamos involucrados también ahora. Entonces, en el 2007 se volvieron a encostrar los militares. Del 2005 al 2007, para terminar esto, en una reunión, el presidente de la República estaba en una reunión en el COSENA con el vicepresidente. Nosotros le habíamos pasado a Lenín Moreno ya toda la información de estos 44 casos, y en una reunión del COSENA, el presidente de la República estaban el comandante general de la Armada, de la Fuerza Aérea, del Ejército, Comando Conjunto, vicepresidente y presidente. Estaban en la reunión. Entonces el presidente le dice: a ver, porque ya la ministra, estaba la ministra de Defensa en esa época, era Lorenita Escudero. Le dice: a ver usted, comandante de la Fuerza Aérea, dígame, ¿los ovnis existen o no existen? Entonces el comandante de la Fuerza Aérea, sin titubear, le dice: sí, señor presidente, los ovnis existen. A ver, usted del Ejército, ¿existen o no existen los ovnis? Sí, señor comandante, los ovnis existen. Usted de la Armada, y todos le decían: sí, los ovnis existen. Entonces el presidente dice: entonces clasifiquen, pues dice, ¿para qué están ocultando la información? ¿Ok? Entonces ahí el general Cárdenas, director del COSENA, me hace una carta, que es la carta que vieron ahí, diciéndome: mira, esto está sucediendo, tienes que venir, tienes que recibir este documento y tienes autorización para ir a todos los cuarteles a que desclasifiquen la información. Entonces, con eso pudimos trabajar solamente los 44 casos, porque en el 2007 volvieron a cerrarse ya. Pero a la final, si tenemos 44 casos, digo, a ustedes, para que sepan que las nectarinas existen, ¿qué necesitan? ¿Que yo les traiga 3, 4 nectarinas o un camión lleno de nectarinas? No, pues ya 2, 3, 4 ya es suficiente, ¿verdad? A ver, de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿alguien tiene una pregunta por aquí? Nadie, todo está clarito, qué chévere, nos vamos más rápido a clase. Buenas tardes, antes que nada un honor para mí estar aquí. No se preocupe, gracias a usted por venir. Yo hace un tiempo lo llamé a usted preguntándole cómo podría comprar, dónde tenía que depositar para comprar el libro de política extraterrestre. Sí, diplomacia extraterrestre. Exacto, diplomacia extraterrestre. Sí. Entonces, le pregunté, bueno, ahora le pregunto, ¿cuándo será prudente empezar a conversarle a la gente acerca del círculo del Consejo de los 13? Bueno, cuando le pregunten, nomás respondan. Miren, este es un tema que lastimosamente, ¿no? El libro está aquí afuera, ya lo vio, ¿no? Bueno, miren, el tema del fenómeno OVNI, de todas estas experiencias que usted habla y de muchas otras, la sugerencia que yo les hago es: traten de solamente responder lo que saben y solamente
cuando les preguntan, porque he visto muchos problemas y conflictos en ciertos hogares porque el esposo cree, la esposa no cree, los hijos no creen, los padres sí creen. O sea, no permitamos que de este tema se haga un conflicto más. Ya el sistema nos ha puesto millón de cosas para dividirnos. ¿Por qué tenemos que dividirnos por este tema? Mejor respetemos la forma de pensar de las personas. No importa si no creen, no pasa nada. No se preocupe. Estas conferencias no son con el ánimo de convencerle a nadie de nada. De nada. Es solamente un punto de conciencia. Dele. Bueno, en primer término, buenas noches a Jaime Rodríguez y buenas noches a todo el público presente. Yo quiero felicitarles sinceramente. Yo creo que estas charlas académicas, científicas de la naturaleza siempre reflejan la mente de jóvenes y adultos, y creo que eso es importante. Así que felicitaciones de Jaime Rodríguez. Bueno, mi pregunta va en los siguientes términos. Mucho se habla de que los extraterrestres son chiquitos, gente muy inteligente, muy capaz, que vienen de otros planetas, que vienen del planeta Tierra, y en fin, siempre se está hablando de que vienen de otros planetas, ¿no es cierto? Y que vienen siempre aterrizando por allá en Chile, allá en Argentina, que acá en Ecuador, en México y en muchos países. Ahora, definitivamente se ha logrado realmente conocer de dónde vienen estos extraterrestres aquí a nuestro planeta. Ya, gracias. Se ha logrado identificar realmente de dónde. Sí, el único que se ha identificado oficialmente hasta ahora es el que visitó la embajada de Ecuador en Lima, del libro que hablaba el señor, Diplomacia Extraterrestre, de un planeta que se llama Apu. Pero cuando empieza la experiencia, lo que les decía este ser extraterrestre a los diplomáticos, porque lógicamente nosotros con lógica terrestre, lo primero que le preguntamos es ¿de dónde viene? Ok, mire, ¿a usted le importa de dónde viene este señor? Lo que importa es que este señor nos está ayudando a pasar el micrófono aquí. Eso es lo que importa realmente, ¿verdad? Porque cuando viene este ser le dice, oye, ¿y de dónde vienes tú? Dice, a ver, no importa de dónde vengo, lo que importa es que aquí estoy, aprovechen. Lo que pasa es que nosotros buscamos detalles para confundirnos con los detalles, para marearnos con los detalles. Y amigo, aquí tenemos el tema de un célebre extraterrestre como es Jesús el Cristo, que vino aquí a darnos un mensaje y se han pasado la vida haciendo 300 religiones, diciendo los unos que tenía a la Magdalena como mujer, que tenía 7 hermanos, que murió en Cachemira, que no lo clavaron, que lo amarraron, de todo han dicho de él. Y el mensaje, esa es la esencia, el mensaje. Pero el problema es que nos hemos diluido mucho en los detalles. Usted y yo moriremos sin saber millón de cosas. No importan los detalles, ganemos tiempo y vamos a la esencia. Los mismos apóstoles ni siquiera le creyeron. Por eso es que cuando ya, después de que resucita, va el encuentro con ellos y les dice, a ver muchachos, vamos a resumir esto en 2 mandamientos. Y ahí asoma el Tomás y dice, a ver, si eres vos mismo, para meterte la mano aquí en la llaga, a ver cómo es la cosa. Y bueno, y les dice, bueno, y me voy. Y les dio ese mandamiento. Ni siquiera ese mandamiento todavía lo entendemos, ¿verdad? Este es el tema. Ponen ahí el tema de los extraterrestres. He visto en el internet cómo se rompe la cabeza a la gente y cómo hasta se insultan en el YouTube con el tema de los Anunnaki, por ejemplo. Si los Anunnaki son una pieza de un rompecabezas de 3000 piezas. La historia de la humanidad, mis queridos amigos, es como un rompecabezas de 3000 piezas, ¿no? Y los Anunnaki, los Nefilim, los que ustedes quieran, son solamente una pieza. A cualquier parte que ustedes vayan del planeta, cuando quieran saber el origen, repito esta palabra, origen de una raza, pidan el libro donde está el origen y siempre van a leer varios acápites que les hablan de los señores de las estrellas. Todos los libros que hay sobre este planeta hablando del origen de razas hablan de los señores de las estrellas, todos, ¿ya? Y ayer había una persona que me dice, me trepa, dice, al mentira, dice, porque yo he leído la Biblia de cabo a rabo. Le digo, pero a ver, ya, pero la Biblia es solamente de un pueblo, del pueblo judío, ¿no? A ver, dime lo que dice Génesis 6. Bueno, es que Génesis 6, espérate, porque, a ver, no, tráeme,
Entonces trae la Biblia y le hago abrir. Y vieron los Elohim que las mujeres de la tierra eran bonitas y descendieron a este planeta y tomaron para sí como mujeres, y de esa unión nacieron grandes hombres como Jayanes y Nefilines. Eso fue escrito hace 6-7 mil años. A ver, ahora, año 2014, con la tecnología que tenemos, explícame, ¿qué es eso? ¿Ok? Y de esos casos hay 500. Hace 15 años escribí un libro, los que han leído saben, ese Israel, otra creación de los extraterrestres. Ese es nuestro problema, como ya lo dijimos en el primer bloque, la herencia cultural. Señores, ni siquiera sabemos del mar. El mar encierra otro mundo dentro de este mundo. ¿Saben ustedes cuántas formas de vida hay dentro del mar? Yo tampoco. Pero los científicos dicen que hay hasta el momento 130,000 especies, hasta el momento, pero que más sabemos de la luna que del mar. Y digo yo, los peces sabrán que nosotros existimos, que estamos acá, que nosotros vivimos con lo que ellos se mueren. ¿Sabrán eso los peces? No, pues ya cuando se dan cuenta ya es tarde, ya están en la sartén. Ese es el problema. A ver. La niña. Buenas noches, Jaime. Hola, niña. Una pregunta. Ya. Usted dijo que tenía 44 casos. En esos casos está incluido... De los militares. Solo de los militares. Y los casos que sean los avistamientos cuando erupciona el volcán Tungurahua. Sí. Porque se sabe que ahí siempre nos visitan. Sí, así es. Nada más que le paran bola al Tungurahua solo cuando, como dice su amigo, cuando erupta. Solamente ahí, solo ahí le van los canales de televisión. Pero ahora ya ni quieren mostrar, porque ahora ya me llaman. Porque los de Coavisa, los de Amazonas, dale ese video a Rodríguez y sale muchas tonteras. Y solamente pasa la noticia de los piroplastos y todo eso, ¿no? Ese es el asunto. El asunto es que antes sí, pues tenemos 17 videos. No sé si por ahí hay un slot. Ya voy a contar la historia. A ver, otra pregunta. Doctor, buenas noches. Señoras, señores, buenas noches. Oiga, el cosmos tiene ojos, tiene oídos. El cosmos es grande, inmenso. El cosmos está en el firmamento inacabable y también está dentro de nosotros. ¿O qué está pasando? De acuerdo a una ley universal de correspondencia, dice: como es arriba, es abajo. Como es en el micro, es en el macro. De hecho, nosotros somos un microcosmos. Doctor, escuchaba el currículum educativo con respecto a lo desconocido, a lo ovni. Yo estoy de acuerdo que se debe de dar astronomía cósmica, este tipo de cosas, pero ¿sabe qué? La gente no está preparada, todavía no ha nacido. Vamos a perder el año. Pero se va a invertir en ese tipo de enseñanza y la gente no está preparada, todavía no ha nacido. Pero hay que prepararle cuando son niños, pues. O sea, estoy proponiendo astronomía básica para los niños. Pero así como el 5 o 6 años ellos son muy permeables y entienden más que usted y yo juntos. Sí, pero así como el músico y el trapecista, ellos nacen para eso. Y no, si somos seres cósmicos, usted lo acaba de decir, la interrelación que tienen. Hable con un niño de estos, por ejemplo. Sí. Un niño de estos va a ver cómo le habla. Oye, no, pero si eso es grandísimo. Dice, no, ya. Y sin embargo, vaya hacia una universidad. Jaime Rodríguez, sí. Los ovnis. Nosotros cuando dormimos, o cuando estamos semidormidos, o cuando soñamos, o estamos en un ensueño, oiga, nosotros volamos. Nosotros volamos. Antiguamente se decía que las brujas vuelan. No, también los brujos vuelan, pero eso es otra cosa. Nosotros somos parte del mismo hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno, del carbono. Y nosotros somos también, creo que interactuamos con reflexión-refracción. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, bueno, si nosotros tiene ojos el universo, nosotros estamos en el universo, tiene oídos. Me voy a adelantar un poco a lo que vamos a ver mañana. El universo, aquí, señor, la dama quiere preguntar. Mire, el cosmos tiene más que ojos. El cosmos tiene algo que nos falta a nosotros. ¿Sabe qué tiene el cosmos?
tiene conciencia. Exacto. Es una energía consciente de vida. Eso es el cosmos. Y es algo a donde nosotros también deberíamos tocar. Porque ese cosmos del que usted habla, yo ya lo puedo estar direccionando y lo puedo estar relacionando con la imagen de Dios. ¿Comprende? Eso es. Dios, el Dios para la señora que está vendiendo ahora uvas en el mercado, para esta señora y para mí es el mismo Dios. ¿Cuál es la diferencia? Es la imagen que tiene en su mente esa señora de Dios, esta señora aquí y yo, ¿verdad? Ahí está la diferencia. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre usted y todos los seres que están aquí y en este planeta? No es su dinero, no es su estatus social, no es su posición, es el nivel de conciencia en el que usted se mueva. Eso es todo. Mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. El tema de los ovnis, de nuestros hermanos extraterrestres, porque son nuestros hermanos, hay que decirlo así, es muy apasionante. Me apasiona mucho este tema. Pero mi pregunta es, como tantas que se van a quedar porque es difícil contestarlas en muy corto el tiempo, mi pregunta es, si ya nos han visitado tanto tiempo nuestros hermanos extraterrestres y se han aparecido a ciertas personalidades en el mundo, yo quisiera saber si hay algo que usted pueda decirnos, qué quieren ellos, qué buscan, han hablado algo sobre esto, ¿para qué nos visitan? ¿Cuál es el fin de esto? Ya. Gracias. El problema, para encerrar su pregunta, no son los extraterrestres, el problema somos nosotros, los terrestres. Miren, el cosmos funciona como una escuela, colegio y universidad. Los planetas se mueven con los seres en su interior de acuerdo a las aulas. Podríamos graficar primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿verdad? Entonces en cada planeta se están moviendo los seres con diferentes niveles de conciencia. ¿Qué pasa si usted mañana va a una escuela y entra en segundo grado de la escuela y les dice, bueno niños, hoy día vamos a aprender la raíz cuadrada de 16? No, ellos tienen que seguir su proceso, ¿comprenden? Ellos tienen que aprender primero los números, luego las operaciones fundamentales y algún momento van a llegar a entender esto. Es la interrelación que ha habido con estos seres. Pero que estos seres vengan y nos digan cómo podríamos corregir no ha servido nunca de nada. Pero de nada. Un ejemplo que ponemos ahí es cuando estos seres extraterrestres visitan a la embajada de Ecuador y le dicen al diplomático Alberto Ávila Machuca, mira, le hacen una pizarra de tiempo como lo que estamos aquí y le muestran cómo un nevado, el Huascarán, ¿no? Por un temblor en Chimbote se rompe un buen pedazo de nieve y baja y crea una luz y tapa una población que se llama Ranraírca y sigue bajando esa luz y tapa otra población que se llama Yungay. Y dice, ¿y eso dónde es? No, eso va a suceder dentro de un año, Y le habían dicho también a otro señor que se llama Vlado Capetanovic cuando lo encontraron ahí en la montaña haciendo andinismo y le dijeron, mira, esto va a pasar. Hablen con el juez de paz. El juez de paz viene siendo como el comisario en Perú. Fueron donde el comisario. Le dijeron, quedó sentado por escrito la denuncia. 30 de mayo, 3 de la tarde, va a suceder esto. ¿Y quién les dio esta información? Dice el comisario. Un ser extraterrestre. Extraterrestre, por favor, ¿qué extraterrestre? Bueno, no le hicieron caso, pero quedó la denuncia escrita. Llegó el día, la hora exacta y vino una luz. Murieron 45,000 personas. Exactamente la hora. ¿De qué sirve que venga un ser, trate de ayudarnos y diga, mira, o sea, ahí murió incluso la madre del expresidente Toledo? Entonces, este ha sido siempre el problema. Aquí vino este célebre extraterrestre, Jesús el Cristo, y nos dio un mensaje. Y ya vieron cómo le fue. Ya vieron cómo le fue. Lo patearon, lo hicieron todo. Y solamente trajo un mensaje. Y ahora están diciendo que va a volver.
Y me imagino que ahora tomará sus precauciones, porque si no, más rápido lo matan. Ahora con la tecnología, ¿qué lo van a matar rapidito? Entonces creo que ahora sí ya debe venir bien prevenido, ¿no? Como lo que pasó el otro día allá en Arequipa, ¿no? Que este piloto se subió y le disparó a la nave, no sé si está aquí. Bueno, mire, hace 20 años, ya vamos, déjenme, ya, diga. Buenas tardes a ustedes los presentes. Aquí, si bien es cierto, hay muchos estudiantes universitarios que conocen la ciencia, sobre todo tecnología, están al día de la internet, perfecto, por un lado. Ingeniero Rodríguez, he leído mucho los diarios de la provincia de Oro. En cierta ocasión, creo que fue hace 5 o 10 años atrás, se publicó que un señor de apellido Yaguana, que vive en el Cantón Boquillas, yo soy de la ciudad de Machala, en el IFE fue algo así. Bueno, él comentaba y él aseveraba que justamente había tenido contacto con un extraterrestre, que inclusive él había dado las facilidades para que su esposa reciba o sea engendrada por un extraterrestre. ¿Qué usted le da versión? ¿Qué le dice usted al respecto? ¿Sí o no? Yo les pido que si quieren ver este caso, ingresen en el YouTube. En el YouTube hemos puesto 400 documentales. En el YouTube solamente pongan Jaime Rodríguez UFO, ¿no? Se llama el caso Yaguana. Es una investigación que hicimos hace 20 años de este caso y ahí ustedes tienen todo el tema. Ahora estamos preocupados de esto. Hace 20 años hicimos una declaración sobre el caso Roswell, el famoso caso Roswell y la autopsia del extraterrestre, que decían eso es mentira, es un muñeco, es una farsa. Ahí está. Les voy a poner el antes y el después porque el caso Roswell ya es oficial. 64 años se demoraron en hacer oficial este caso. Miren lo que yo dije en una entrevista hace 20 años y los documentos que presenté, y luego miren lo que el FBI declara oficial. 64 años tuvieron que pasar y ahí está, el caso Roswell, los seres extraterrestres, la nave que derribaron y todo es real. Si me ayuda con el micrófono, el señor que tiene el micrófono, por favor. Hay una pregunta pendiente. Sí, pero lo que pasa es que nos va a agarrar el tiempo y no voy a poder decirles todo lo que quiero decirles. A ver, terminemos con esa pregunta, pero terminemos este bloque con esa pregunta. Muy bien. Señor Rodríguez, muy buenas noches a todos. Ya. Lo que estamos analizando esta noche, creo que el tema de creer si existen o no existen, creo que ya está superado en la mayoría de nosotros, ¿no? Desafortunadamente, el mensaje que estos seres superiores nos traen a los seres humanos muchas veces no es asimilado por nosotros, porque el problema no son ellos, el problema somos nosotros que no tenemos la suficiente expansión de conciencia para poder percibirlos. Probablemente en esta sala puede haber uno o más extraterrestres que no podemos identificarlos, ¿no es cierto? Nos dicen que ellos están al lado de nosotros para ayudarnos. Mi pregunta es, la comisión creada aquí en Ecuador, ¿qué está haciendo para que el mensaje que estos hermanos traen de ayuda a la humanidad, en este caso a los ecuatorianos, se difunda? Que es la expansión de la conciencia, ¿no es cierto? Si quiere una respuesta clara, es nada, porque no sirve de nada. Usted sin duda llegó un poco retrasado. Esto lo tocamos en el primer bloque. En el primer bloque explicábamos las 5 razones por las que este tema no había sido comprendido ni difundido, y en uno de esos hablábamos del sistema mediático. En todo lo que va este año, bueno, yo estoy regresando aquí a los 2 años, en los últimos 2 años, dígame usted cuántos programas de ovnis ha escuchado aquí en Machala, o en la radio, o en el periódico. No, este es el real problema, la falta de información. El sistema mediático conspira contra este tema. Entonces esto tiene que ser un trabajo personal e intransferible. Si a usted le interesa el tema, perfecto. Busque, analice, revise la información y bueno, va a sacar luego sus conclusiones. Un poquito más profundamente de cómo nos ven y las sugerencias que nos hacen, sí vamos a hablar un poco más adelante, pero quisiera, para terminar este bloque, que ustedes vean cómo ha funcionado el sistema mediático, ¿no?
Esto es hace 20 años. Y creo que Tania es de aquí, de Machado. Desde hace siglos, la humanidad ha mostrado interés en la existencia de vida en nuestros planetas pese a la dificultad de encontrar con las convivencias. Ahora, expertos en objetos voladores no identificados, OVNIs, presentan como pruebas la filmación de una autopsia a un supuesto extraterrestre realizada en 1947. Un secreto que el gobierno estadounidense está dispuesto a hacerlo público. Detalles de este interesante tema en este momento. Las imágenes fueron supuestamente captadas después que un ovni se estrellara en 1947 cerca de una base de la Fuerza Aérea de Roswell en el estado de Nuevo México. Los fanáticos siempre han considerado el incidente de Roswell como la mejor prueba de la existencia de los ovnis. La versión gubernamental de que se trataba de un globo meteorológico nunca fue increíble. El físico estadounidense Stanley Friedman siempre ha pensado que se trató de un ovni piloteado por extraterrestres, pero el científico dice que las fotos no concuerdan con las descripciones que él ha escuchado. Yo no he visto nada que corresponda con el incidente de Roswell, con la recuperación del plato volador que añade algo a la investigación o a la defensa de ovnis. A pesar de su enorme cabeza, falta de genitales y 6 dedos, el ser al que se realizó la autopsia tiene una gran semejanza a un ser humano. Al enviarse, debe ser bastante común, que debe un defecto de los cromosomas. La forma de la cabeza también puede ser natural, aunque otras cosas pueden haber sido añadidas. Pueden ser falsas como las membranas negras sobre los ojos. Algunos opinan que el gobierno de Estados Unidos no puede haber ocultado algo así durante tanto tiempo. Friedman no está de acuerdo. ¿Pero qué explicaciones pudieron dar en 1947, después de tanta muerte y destrucción durante la Segunda Guerra Mundial? No tenemos respuesta. Otras importantes noticias del mundo en este segmento diario en como anunciamos, yo vengo invitado justamente para hablar de este famoso video que yo dio la vuelta al mundo. El video que tiene 6 minutos, 6 minutos y 4 segundos, y que lo vamos a pasar más adelante en una emisión de 2 minutos con imágenes bastante crudas porque vamos a pedir disculpas necesarias para este caso. Entonces, empiezan a cambiar las cosas en lo que se llama el fenómeno ovni, que puede conocer este video. Mi querida Tania Coña reconoce oficialmente la Central de Inteligencia Americana que invierte más de 16.000 millones de dólares al año en mantener la información secreta que, a pesar de que se renuncia a los intereses del gobierno norteamericano, utilizan más de 32.000 personas en guardar secretos, más de 650 documentos, 650 documentos alrededor de todo el planeta. Realmente gasta muchísimo dinero en buscar información, información de todo tipo. Lo que sucede es que si la información llegaría oficialmente, pues no se prestaría para que existan muchas especulaciones y malas interpretaciones, sobre todo con un tema que es tan delicado, ¿no? Hace un año atrás, Clinton acaba de pedir disculpas al pueblo del mundo y al pueblo norteamericano en especial, porque habían hecho experimentos de más de 600 personas aquí que lo hacían en el estado, en ediciones de criterios radioactivos para ver cuál es la reacción del ser humano sobre la atómica, ¿no? Y así mismo se repite en este proyecto que ahora ha sido correctamente cuidado con la información más antigua de ese, por ejemplo, en el año 46 tenemos Filadelfia, ¿no? El proyecto Claudia para crear un cambio gravitacional en nuestra dimensión, en donde desaparecieron interrupciones en la manera norteamericana. Sí, de esos años, con cosas que todavía no pueden aprobarse, alguien de lo que de noticias hablan, acerca de esto se hablan de muchas cosas para hacer, pero es muy difícil comprobarlo. Entonces, ¿qué tal si empezamos viendo el video que como hemos dicho, tiene las funciones gráficas con las disculpas de acá? Vamos a ver. Bueno, este supuesto extraterrestre, digamos así, se encuentra en esta sala de instalación anatómica, donde podemos observar su cuerpo, su vientre hidrópico, ¿verdad? Y empezamos a preparar una fractura por uso del brazo, del cuerpo, ¿verdad? Entonces, sus textos son internos, a decir de los
fenómeno, pero uno de esos tres cuerpos aparentaba tener los dos cuerpos, es decir, el hermafrodita, ¿no? Luego que se le empiezan a hacer las dimensiones para ir haciendo los recortes, podemos observar incluso que hay una especie de sangrado, ¿no? Esto es el dedo, entonces, bueno, esto no es tan complejo, nosotros aquí tenemos algunos casos, pero no se problema de nada más, ¿no? Sí. Entonces, pues hoy están haciendo análisis de tejido óseo, también están haciendo análisis de recortando pedazos de la piel, luego vamos a ver pues cómo empiezan a hacer estos cortes, ¿no? Para ir haciendo, pues, procedimientos, digamos así, el análisis. Luego retiran y empiezan a retirar también pedazos anatomía, ¿no? Este documental de asaltos, ¿no? Movimientos. Sí, una copia, ¿no? Una copia que hizo el camarero porque hizo la filmación. Estamos mirando las películas nosotros. Eso sería que una especie de código, digamos así, no es un tejido que tenía revolución. Y hay comentarios, o sea, han surgido varios comentarios de las críticas sobre este video, ¿no? Podemos dejar algo de que la gente no se pregunte. Sin embargo, este caso que acabamos de mostrar tiene un documento oficial, un memorándum oficial del gobierno de los Estados Unidos en el que se dice claramente que la nave tiene 50 pies de diámetro y que cada cuerpo, que se han recogido 3 cuerpos y que cada cuerpo tiene 3 pies de alto. Recordemos un poco, Jaime, cómo fue este accidente, cómo se supone que ocurrió. Esto fue en el año 1947 en la magia de Raúl. ¿Cómo una nave de recreación, que es la réplica de oro más grande que tiene la historia, se supone, ¿sí? Entonces, pues, de esta base le habían disparado, porque es una zona de guerra particular, le habían disparado 17 misiles, y esta objeto va a caer en una hacienda, en un punto que se llama Corona, ya la hacienda se llama Álamo, y en una propiedad de un granjero que se llama Magda Félix. Entonces cae, y ese fondo se escuchó hasta 65 millas de donde queda la base de Roswell. Ahí estaba el batallón 509 de la aviación terrestre, el único que para el momento no integraba las armas atómicas, ¿no? Y entonces uno de los cuerpos que se recogió fue aparentemente el Venus. Se recogieron que uno había estado comunidad, ¿no? El cual, a decir de los documentos que ahora están desclasificándose, había sacado mucha información al médico que la atendía en terapia intensiva, y el médico no pudo soportar aquella presión de tanta información y se había suicidado inmediatamente lanzándose ventanadazo de un tercer piso en el mismo hospital. Son cosas que se dicen. Vamos, otra llamada, adelante. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Quiero preguntarle a Rodríguez si en la nave en la cual fueron encontrados estos extraterrestres, y si hay documentación sobre eso, y si estará ya por desclasificarse esa información, o si todas las gentes que saben estos eventos pueden certificar para evitar esa serie de especulaciones que dicen que puede ser el video falso o ese tipo de cosas. Muy bien, claro, los niveles de seguridad que existen en Norteamérica son los que limitan cuánto tiempo el documento debe permanecer guardado o clasificado, digamos así. ¿Qué tiempo son? Este guardado 50 años porque es top secret. Entonces, en 97, dentro de 2 años, tenemos que certificar absolutamente todo. Se dice que este video se lo va a vender a Steven Spielberg y que este cineasta recibiría información de la Central de Inteligencia Americana desclasificada, elaboraría una película que se llamaría Majestic 12, porque el Majestic 12 fue un proyecto encomendado por el mismo presidente Truman, que encomienda a 12 científicos que hagan la investigación de los seres, los cuerpos, las naves. Entonces la película se llamaría Majestic 12 y se estrenaría ya mundialmente en el año 97. Los escépticos dicen, ¿por qué voy a creer que no es cierto? Porque es un montaje. Pues hay otro documento del gobierno de Norteamérica que envía a la Embajada de Canadá y a otras embajadas, en donde textualmente dice que el secreto de los ovnis pues tiene un nivel de secreto de seguridad que es superior al de la bomba H, ¿ya? Y en esta parte, si podemos ver esta parte, se dice clara y textualmente, sky, south,
test existen, ¿ok? O sea, los pasillos colorosos existen. Y acá pues ya más detalles y está haciendo la recomendación. Este top secret, podemos ver así, top secret, Departamento de Transporte de Gobierno. Jaime Benedicto, ¿por qué la gente tiene que creer que esto es real? No, la gente no tiene que creer, la gente tiene que investigar. Si la gente va a creer todo lo que yo digo, va a terminar manipulada por mí. Actualmente lo que queremos es que no crean, pero que tampoco lo nieguen, que investiguen. Yo puedo explicar estos documentos, puedo dejar aquí en el canal unas 50 copias de estos documentos. No, vamos a dar sobre la dirección a un teléfono de cómo pedir esta información. No, pero tremendo. Otra llamada tenemos esperado desde el año 97 para que oficialmente se certifique esta información. Mientras todo será oficioso. Sin embargo, usan de certificados documentos como este, donde dice textualmente y también en documentos top secret de la Central de Inteligencia Americana, en donde dice el análisis de cuerpos de extraterrestres hechos por un fisiólogo, y aquí claramente usted puede observar cómo le denominan con la EBE, entidad biológica extraterrestre. Es así como denomina el gobierno norteamericano. Aquí están dos documentos del gobierno norteamericano, no son forzados, están aquí con su número, su fecha, su número de serie, o sea, ustedes pueden investigar sobre ellos. Aquí existen severas restricciones sobre clasificaciones, ¿okay? Son documentos del Departamento de Estado de la Defensa, e incluso la NASA hace una ley que considera criminal el contacto con los seres extraterrestres, y aquí dice la NASA, la regulación de la ley dice que la NASA considera que la ley no es, ellos crearon esta ley. Ellos crearon esta ley y en el punto 2.11 dice que toda persona que tenga contacto con el ser extraterrestre será acreedor a un año de prisión y deberá pagar una multa de $5,000 a este documento. Vamos a ver si eso es cierto, porque esta es una ley hecha por la NASA. Aquí, el National Administration State parte 12A, el título 14 del Código de la Regulación Federal. Código de Regulación Federal y de la NASA. O sea, pero no lo crean, investigan, aquí está el documento. O sea, yo mismo no aceptaría, yo creo que las autoridades de este país no deberían permitir que gente como yo estén hablando estas cosas sueltas y engañando a la humanidad. Gente mentirosa que estaría manejando un tema tan serio de una forma tan absurda como así se puede presentar creer que deben estar en la cárcel. Yo no creo que debas informar así la información y es más engañar a todo el pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos hacer una observación, una investigación clara y objetiva de este tema. Siempre es un tema que nos deja con tantas inquietudes, preguntas sin respuesta, pero en todo caso, usted tiene la decisión, créalo o no, es su decisión. El tiempo que vamos a poder, no hay tiempo para más. Solamente algo, no hay tiempo para nada. ¿Dónde la gente que está interesada, dónde puede inscribirse? ¿Por qué los medios de todo el mundo no le han dado la importancia que tiene esta evidencia oficial? ¿O qué estaban alucinando? La historia detrás de J. Edgar Hoover, el hombre que dirigía el FBI y que fue dejado aparte, que le dijeron, tú no te metas, Edgar, tú no te metas, Hoover, y él realmente montó en cólera, mandó a sus agentes y obtuvo la información, aunque nunca la liberó. Ahora está a su disposición. Le presento la investigación con Johanna Díaz. En los primeros días del mes de abril de 2011, la Oficina Federal de Investigación, mejor conocida como FBI, publicó en Internet 2.000 documentos que fueron desclasificados mediante el Acta de Libre Información, documentos que hacen referencia a fenómenos anómalos, entre los que se destacan estrellamientos ovni, los Majestic 12, la mutilación de ganado, la percepción extrasensorial y el proyecto Libro Azul, entre otros temas referentes al fenómeno ovni. El FBI nombró a su página El Baúl, que es una nueva sección de la web de la agencia gubernamental que contiene en archivo digital documentos que han sido escaneados. Uno de los que más han llamado la atención es un memorándum enviado al entonces director del FBI, Edgar Hoover, Hotland Woody, agente especial de investigaciones de campo. El documento es bastante explícito y notifica el hallazgo el 22 de marzo de 1950 de 3 platillos voladores que son descritos como circulares y elevados de la parte de en medio, con un diámetro de 15 metros. En cada platillo encontraron 3 cuerpos que, pese a tener forma humanoide, medían solo 1 metro de altura e iban vestidos con trajes parecidos a los de un piloto de aviones de prueba, pero hechos de un fino y liviano material metálico.
Ante tal cantidad de documentos hechos públicos por el FBI en Internet, la pregunta que surge es ¿por qué motivo los medios de comunicación de Estados Unidos no han hecho eco a esta información? ¿Cuál es la situación para no darles a estos archivos su debida importancia o a qué intereses responden? Pareciera que la cortina de censura al 2011 aún sigue presente. Sin embargo, el antecedente de esta desclasificación encontramos con la 7 que ha realizado el gobierno de Inglaterra para dar como resultado un total de más de 12.000 documentos exhibidos, con lo que este país va a la vanguardia con su política de transparencia. Documentos donde se da a conocer miles de avistamientos de ovnis y seres extraños, así como el encuentro en el aire de aviones con platillos voladores, aterrizajes de presuntas naves, entre muchas otras cosas que implican este tema. Para Nick Pope, investigador del fenómeno ovni y responsable de 1991 a 1994 de la Oficina Oficial del Gobierno Inglés para investigar este tema, nos dijo que la presión de la sociedad es fundamental. Realmente a ellos les preocupa mucho porque cada día hay más presión de la gente que está interesada en conocer sobre el fenómeno OVNI. Y ha sido la presión de ellos pidiendo que se den más y más a conocer estos documentos, lo que ha ocasionado que se estén desclasificando. En otra parte del mundo, en el 2008, el gobierno del entonces presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, abrió los archivos de documentos OVNI para dar a conocer los encuentros con extraterrestres hasta los simples avistamientos en diversas comunidades. El investigador OVNI, Ademar Gebaer, nos aseguró que el gobierno tiene en total 12 toneladas de documentos OVNI, lo que representa cerca de 200.000 hojas. Que el gobierno brasileño ha producido 12 toneladas, 12.000 kilos de informaciones sobre platillos voladores secretos que estaban distribuidas en muchas bases aéreas, muchos comandos, muchas instalaciones de la Fuerza Aérea Brasileña, y hoy están todas en Brasilia. En ese mismo año, 2008, el gobierno de Ecuador hizo público 44 testimonios de elementos de la Fuerza Aérea de Ecuador, FAE, así como la desclasificación de decenas de fotografías, 412 videos y reportes alusivos al fenómeno OVNI, de los cuales se analizaron los primeros 30, y que la Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI, CEIFO, fue autorizada por el presidente Rafael Correa con el objetivo de que en su administración exista una transparencia informativa. México, desde luego, no es ajeno a este asunto, ya que el 5 de marzo del 2004 fueron videograbados 11 objetos luminosos sobre el estado de Campeche, al sureste de la República Mexicana, y que habían sido captados desde un avión militar con una cámara FLIR en la modalidad de infrarrojo, un material entregado al periodista Jaime Maussan por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García. Un video que en cuestión de horas le dio la vuelta al mundo y que sirvió de ejemplo para que otros países dieran a conocer sus expedientes sobre este tema. Por su parte, Francia y el Departamento de Defensa dieron a conocer el 16 de julio de 1999 90 documentos bajo el nombre de Informe Cometa, que era el resultado de un estudio a profundidad por parte del gobierno sobre el fenómeno OVNI en un plazo de alrededor de 3 años. En 1992, el Ejército del Aire español desclasificó documentos que primeramente habían sido revisados por un grupo de asesores con el objetivo de refutar la existencia del fenómeno OVNI. El investigador y escritor J.J. Benítez nos aseguró que fue un fraude bien orquestado por las autoridades, que lo único que logró fue confundir a la sociedad. Los investigadores nos damos cuenta de que los expedientes que se están sacando a la luz tienen por lo menos 2 problemas. Uno, se están colocando conclusiones por parte de la Fuerza Aérea que están viciadas y que obedecen a un extraño afán por desmitificar el tema del fenómeno OVNI. Y en segundo lugar, porque están mutilados los informes. Faltan párrafos, faltan hojas, faltan testimonios. En 1979 en Uruguay se conformó la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos No Identificados, mejor conocida como CRIDOVNI, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de la Fuerza Aérea, un comité que nació debido a los diversos avistamientos de objetos voladores no identificados durante los años 70, y es de 1979 a la fecha que solo el 3% de los casos investigados, es decir, 40 casos, no tienen una explicación lógica, así nos informó su titular, el coronel Ariel Sánchez. Se han investigado más de 1.200 casos. De esos 1.200 casos, nosotros tenemos un 3% de los cuales no hemos podido arribar a una conclusión debido a los niveles de extrañeza que yo les mencionaba recién. Sí tenemos más de 2.000 denuncias hechas a lo largo de estos 30 años.
declaraciones a veces, si alguien nos puede ayudar allá con la luz, por favor. He escuchado a veces declaraciones de oficiales como el mismo proyecto Majestic 12 o Libro Azul que dicen, no, hemos estudiado 1730 casos, dice, pero de esos solamente el 8% son reales. Señores, un caso cambia la realidad, un solo caso. Si no, necesitamos 200. Ustedes, para saber, como les dije hace un momento, que las nectarinas existen, no necesitan que yo les traiga un camión lleno de nectarinas. Uno solo, dos, les digo, a ver, prueba, aquí están las nectarinas, ¿ya? Eso es todo. Eso es todo. ¿Para qué más? A ver, vamos a ir con las preguntas allá atrás. Si tiene alguien una pregunta, a ver. El señor que me ayuda con el micrófono, por favor, amigo. Gracias, muy amable. Algo concreto nomás que no me quedó. Ya, bueno, sí. Preguntas, por favor, para ir ganando tiempo. Sí, que nos está el caso que nos contaba en Perú del sí. robado. ¿Cuándo ocurrió exactamente? Ya, en 1972. Y la otra pregunta era el de la embajada de Ecuador en Perú. Ese es el que estoy hablando. La embajada de Ecuador en Perú. Usted habla de la luz de ese, fue también en el mismo año, sí. 1972. Sí. Ya, y el caso que le preguntaba de la embajada, ¿cómo fue, o sea, el personaje que un ser, porque dice que había una... A ver, llega a las 11 de la mañana un ser, toca el timbre y sale el cónsul a recibirle, a abrirle la puerta, que se llama Jorge Dávila González. Este tipo era un ser de 2 metros de estatura, rubio, un terno impecable y una mirada profunda, ojos celestes profundos. Y pide hablar con el embajador. Entonces le dice, ¿de parte de quién le anuncio? Le dice, anúnciele por favor de parte del comandante Banjú. Le dice, pero usted es comandante del ejército, de la fuerza aérea, de la armada. No, le dice, pero yo soy comandante de esa nave. Y le muestra la nave que se estaba balanceando unos 300 metros sobre la embajada. Ya ante esa carta de presentación, pues bueno, ya los recibieron y ahí empezó 6 meses de conversaciones, ¿no? Toda la historia está en ese librito que anda por ahí. Muchas gracias. A ver, por allá, aquí, ya, sí, dígame. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿usted cree que el Triángulo de las Bermudas y las desapariciones de los aviones y los barcos se la han llevado a los extraterrestres? Claro, pues que ahí no hay la menor duda, porque eso es estadística. Pues 1735 embarcaciones perdidas entre barcos y aviones. Gigantescos, barcos gigantescos de carga, ¿no? Perdidos, o sea, que nadie sabe dónde están. Entonces, yo creo que a un lugar donde que se han perdido tantas embarcaciones, deberíamos prestarle una atención renovada, cuidadosa, objetiva, ¿no? Miren lo que está pasando ahora con el de Malasia, por ejemplo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Sí, el tema es complejo, pero mientras no exista una respuesta oficial, tenemos el derecho a poner hipótesis, ¿verdad? Ahora, mucho peor para los que están bien informados, tenemos un Facebook ahí que dice ufólogo Jaime Rodríguez. Entren y vean las declaraciones del ministro de la Defensa de Malasia. ¿Qué es lo que dice ahí en Kuala Lumpur? Estaba reunido con toda la gente y dice, y muestra una traza en el radar donde se ven los aviones, muestra una traza de un objeto desplazándose a 10.000 kilómetros por hora, y se estaciona justamente en el punto donde desapareció el avión. ¿Ya? Bueno, podríamos elucubrar muchas cosas, pero esperemos, mejor dejemos pasar el tiempo. Hay muchas cosas que he visto en el internet, incluso por ahí ya se ha mencionado que esto va a ser una especie de prueba, que estos seres quieren pues acercarse a nosotros y que iban a coger este avión con los pasajeros y ponerlo en un lugar X. Esto ya ha pasado, ¿ah? Ojo, quienes conocen el caso Vidal, el caso Vidal fue en los años 70. En los años 70 el caso Vidal es un matrimonio, salen de Buenos Aires, iban hacia el Rosario, pagan el peaje, le dan el ticket del peaje, ¿no? Iban en un Volkswagen y ese rato una luz les cegó, se va la luz y aparecen en Monterrey, en México.
Entonces ellos estaban desorientados, no sabían dónde estaban. Y este es un caso oficial en Argentina, ¿eh? El caso Vidal, revísenlo. Entonces este matrimonio preguntaba y ven ahí a la policía esta de los mexicanos y le dicen, oye, ¿dónde estamos? ¿Cómo dónde estamos? En México. No, en México. Dice, mira, pero si aquí está el peaje, hace 10 minutos lo pagamos, estábamos en Argentina, ¿ya? Y los teletransportaron a México. Ese es el caso Vidal para los que no están muy informados. Y bueno, tiene un millón de detalles y luego se metieron en un lío, pero por suerte ahí llegaron a la embajada de Argentina en México y ya luego se aclararon las cosas. Y ahí estaba el carro con patente, con placa argentina y todo. O sea, estas cosas ya han pasado. Sistemas de teletransportación. ¿Dónde está la...? No sé, porque como no sabemos manejar las emociones, yo le puedo decir una cosa este rato y a lo mejor cuando esté frente a ellos me hago agua en los pantalones. En un video que presentaste casi al inicio, hablábamos de la visita de los terrestres a la Luna, ¿no es cierto? Me convencí con el video un poco más de lo que ya se había comentado, ¿no? De que se vea a alguien en la Luna que no es terrestre, ¿no? De que hay una conversación, de un susto que se nota en... Tengo el testimonio de 27 astronautas en esos. Buzz Aldrin, que fue el segundo hombre que pisó la Luna, nadie le ha parado bola y él siempre habló de los extraterrestres, siempre le daban protagonismo a Neil Armstrong. Y Neil Armstrong nunca habló de esto, pero Buzz Aldrin sí, pues. Entonces, dentro de las conversas que muchas veces tenemos con amigos, claro, alguien dijo, entonces ahora puedo decir que es verdad, claro, que se encontraron con lo de la Luna, sí, y que estos seres habían dicho que no visiten más la Luna. Claro. Y quiero entender ahora que por eso no es que el hombre nuevamente... No dijeron que no visiten. A ver, rápidamente, porque es bien complejo. Hicimos un programa completo sobre esto de 2 horas. El tema es así. Ya sabían los norteamericanos desde las operaciones Mercurio y Géminis, que fueron las antecesoras de Apolo, de que habían construcciones en la Luna. Y que esas construcciones eran gigantes, eran de los selenitas, ¿ya? Estos seres, y eran de 7 metros cada... Los dinteles, las puertas, las paredes, todo, eran de 7 metros de altura. Entonces, lo que hicieron estos de la NASA, porque la NASA, señores, no es un emporio de científicos trabajando por el bien de la humanidad. No, es un proyecto militar. Es como decir el batallón Chakras que hay aquí, algo así. Eso es decir la NASA. 95% de los proyectos de la NASA son secretos, militares. Entonces estos, para dar una muestra de poder, porque ya llegaron con el Apolo 12, siguieron con el 13, problemas con el 14, etc. Entonces fueron y tiraron 2 bombas de hidrógeno sobre esas construcciones. Reventaron eso. Entonces ahí fue que les empezaron a advertir ya. Y les dijeron, porque la NASA había desarrollado para el año 70 ya el proyecto Freedom 1. De acuerdo al Freedom 1, para ahora nosotros ya deberíamos estar visitando automercados en la Luna. Es decir, era toda una ciudad que empezaba a construirse en el 80, ¿no? Pero sin embargo ya vieron, han tenido que construir la estación espacial orbital, porque no pueden hacerlo en la Luna. Construirlo en la Luna les saldría 10 veces más barato de tenerla en órbita. Entonces, esto es lo que ha sucedido. Las idioteces que hacen en este planeta las quieren ir a hacer en otro lado. Y eso es lo que a estos seres no les interesa. ¿Por qué? Porque ellos sí cuidan el entorno cósmico. Usted, si quiere quemar su casa, vaya, queme su casa. Pero el vecino algún rato le va a decir, oye, aguanta, pero ¿qué onda con mi casa? Pues no, o sea, las lenguas de fuego igual le van a llegar. Eso es lo que ellos quieren, porque ya prevén cómo seres en este nivel de conciencia actúan. Entre Marte y Júpiter, hace 40 millones de años atrás, habían 2 civilizaciones, los de Marte y los de Tyr. Tyr habían desarrollado muchísima energía atómica, era un planeta, Tyr, que estaba entre Marte y Júpiter.
entraron en una conflagración bélica con los de Marte y se reventaron atómicamente, reventó el planeta. Entonces, para que no se forme un efecto carambola en el cosmos, los extraterrestres con su tecnología pusieron a orbitar los fragmentos de ese planeta en la misma órbita. Es por eso que cuando estudiamos el sistema solar vemos Mercurio, Venus, Marte, Tierra, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno. Ok, ¿de dónde salieron esos fragmentos? Pues se reventó. Algo que ya puede suceder con nosotros y que este rato lo están previniendo los extraterrestres, se lo dijeron a Larry King, los que conocen esto, y los militares ya están protestando que los ovnis les están desarmando las cabezas atómicas de los misiles. ¿Por qué? Porque para reventar este planeta como canguil se necesitan apenas 60 kilos de plutonio 239 y ya tenemos 2 toneladas. Es decir, el rato que queremos reventar, vamos a reventar este planeta. ¿Qué les preocupa a ellos? Que hagamos nomás las idioteces que queramos acá, pero no podemos meternos con el cosmos, con el entorno cósmico. Eso es lo que a ellos les preocupa. Okay. Ya. Una de complemento, que también la mencionó en la conferencia que nos estaba dando, cuando nos dijo el momento de la evolución, ¿sí? En dos partes. La evolución humana, aparentemente hasta ahora nosotros seguimos siendo los mismos, pero en otra parte también, en la evolución, por decir, aeronáutica, seguimos siendo lo mismo. ¿Por qué no hay una evolución tanto como la de los extraterrestres? Porque no debemos preocuparnos de los extraterrestres ni de los nosotros. Usted preocúpese solamente de usted. El error que nosotros tenemos es preocuparnos de todo menos de nosotros. ¿A quién de las personas que está en esta sala le interesa que este señor viva en paz? Así de sencillo. Las personas a veces condicionan toda su evolución, su conocimiento, todo en que dirán, en el grupo, No, señores, si esto es personal e intransferible. La evolución, el conocimiento, todo es personal. Esto es como las cédulas de identidad. Es personal e intransferible. Cuando ustedes terminen los días en este planeta, su energía, lo que verdaderamente son, eso es lo que va a evolucionar. Y ahí no le van a estar preguntando por su primo, por su tío, por su... No. Cada persona responde por uno mismo. Y a veces nosotros frenamos nuestra propia evolución por andarnos fijando en el resto. No se preocupe. Cada persona que se mate como pueda nomás. Jaime, buenas noches. Mi pregunta va dirigida en el sentido, ya que se tocó el tema del Triángulo de las Bermudas. Porque al otro lado, diametralmente opuesto, entiendo que hay el Triángulo del Dragón, que es el mar del Japón. ¿En qué se parece? Y si es el mismo fenómeno que ha dado lugar a que produzca la desaparición de aviones en lo mismo, y es el mismo fenómeno. Lo que pasa es que los japoneses y todo ese entorno del Asia Sur no son alaraquientos como somos acá en América. Ahí se han perdido un montón